Vete. Aquí ya no tienes lugar. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo? Marido humilla a su esposa y la expulsa de la casa para meter a su amante, pero ella regresa con el título de propiedad. El portón de hierro se cerró con un estruendo que resonó por toda la propiedad como un disparo en la noche. Magdalena Ferreira Lascurain caminaba por el sendero de tierra con una maleta desgastada en la mano. Sus pasos lentos pero firmes, levantando pequeñas nubes de polvo bajo la luz dorada del atardecer. Detrás de ella, la mansión de adobe y tejas rojas, que había sido su hogar durante 23 años, se alzaba imponente, pero ya no le pertenecía. O al menos, eso era lo que todos creían en ese momento. Desde la ventana del segundo piso, una figura femenina la observaba con una sonrisa burlona, agitando la mano en un gesto de despedida que destilaba veneno puro. Silvina Argüello Borda había ganado la batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Pero para entender cómo había llegado Magdalena a esta situación tan humillante, era necesario regresar 3 meses atrás, cuando todo comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la tormenta. La mañana del 15 de marzo había comenzado como cualquier otra en la hacienda Ferreira. Magdalena se había levantado antes del amanecer, como era su costumbre desde hacía más de 2 décadas, para supervisar las labores del día. Los empleados la respetaban, la obedecían sin chistar, porque sabían que ella conocía cada rincón de esa tierra como la palma de su mano. Había crecido ahí, entre los corrales y los sembradíos, respirando el aroma a tierra húmeda y ganado que definía su existencia. Su padre, don Evaristo Ferreira, había sido un hombre de pocas palabras, pero de principios firmes. Cuando murió 5 años atrás, le había dejado todo a ella, su única hija, con una condición que expresó en su lecho de muerte con voz rasposa, pero firme. Le había dicho que los papeles importantes estaban guardados con don Leandro Vivaldi Palavecino, el notario del pueblo, y que jamás debía olvidar que esa tierra llevaba su sangre, no la de ningún hombre que hubiera llegado después. Magdalena había asentido en ese momento, pero con el dolor de la pérdida y las responsabilidades que se le vinieron encima, esas palabras se habían quedado enterradas en algún rincón de su memoria. Joaquín Torres Cisternas había llegado a su vida como un huracán disfrazado de brisa suave. Era 8 años mayor que ella, un hombre de presencia imponente y palabras melosas, que sabía cómo conquistar a una mujer joven y vulnerable. Se había presentado en la hacienda como comprador de ganado, pero sus verdaderas intenciones habían sido otras desde el primer momento. Magdalena, de apenas 20 años entonces, había caído rendida ante sus encantos y sus promesas de amor eterno. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia que llenó de flores la pequeña iglesia del pueblo y de lágrimas de felicidad los ojos de la novia. Los primeros años habían sido relativamente felices. Joaquín se había mostrado como un esposo atento, aunque siempre con tendencia a tomar las decisiones importantes sin consultarla. Poco a poco, sin que Magdalena se diera cuenta, él había ido asumiendo el control total de las operaciones de la hacienda. Cuando ella intentaba opinar sobre algún aspecto del negocio, él la callaba con una sonrisa condescendiente y un comentario sobre que las mujeres no entendían de asuntos de hombres. Los empleados, que antes la buscaban a ella para resolver los problemas, ahora acudían directamente a Joaquín, quien se había autoproclamado patrón absoluto de la propiedad. La transformación había sido tan gradual que Magdalena apenas se había dado cuenta de cómo había pasado de ser la dueña y señora de la hacienda a convertirse prácticamente en una empleada doméstica en su propia casa. Joaquín la trataba con una frialdad que contrastaba brutalmente con la pasión de los primeros años. Ya no había palabras cariñosas, ya no había gestos de ternura, solo órdenes cortantes y reproches constantes. Cuando ella se quejaba de algo,
Él la acusaba de ser una mujer desagradecida que no sabía valorar todo lo que él había hecho por sacar adelante la hacienda. Los empleados habían sido testigos silenciosos de esta degradación. Roque Ñíguez, el capataz que había trabajado para su padre durante más de 15 años, la miraba con una mezcla de respeto y lástima que a ella le partía el corazón. Había momentos en que el hombre rudo de manos curtidas por el trabajo parecía querer decirle algo, pero siempre se contenía, bajando la mirada y murmurando un «sí, patrón» cuando Joaquín le daba alguna orden. Magdalena sabía que Roque la seguía considerando la verdadera dueña de la hacienda, pero también entendía que el capataz no podía arriesgarse a perder su trabajo por defender a una mujer que parecía incapaz de defenderse a sí misma. La gota que derramó el vaso había llegado con Silvina Argüello Borda, una mujer de 34 años que había comenzado a trabajar en la hacienda como secretaria 6 meses atrás. Desde el primer día, Magdalena había notado algo extraño en la forma en que Joaquín la miraba, en cómo se demoraba más de la cuenta en la oficina cuando ella estaba presente, en cómo su voz se suavizaba al dirigirse a la recién llegada. Silvina era todo lo que Magdalena no era a sus 43 años, voluptuosa, provocativa, con una risa escandalosa que resonaba por todos los rincones de la casa y una forma de vestir que dejaba poco a la imaginación. Las sospechas de Magdalena se habían confirmado una tarde de lluvia cuando había entrado a la oficina sin avisar y los había encontrado en una posición que no dejaba lugar a dudas. Joaquín, lejos de mostrar vergüenza o pedir perdón, la había mirado con desprecio y le había dicho que era natural que un hombre buscara en otra parte lo que su esposa no era capaz de darle. Silvina se había acomodado la blusa con una sonrisa insolente y había salido de la oficina contoneándose, como si fuera ella la dueña del lugar. A partir de ese momento, la situación había empeorado de manera exponencial. Joaquín ya no se molestaba en ocultar su romance con Silvina. La traía a la casa a todas horas, comían juntos en el comedor principal, mientras Magdalena era relegada a la cocina con los empleados, y por las noches se encerraban en el estudio con botellas de whisky y risas que se escuchaban hasta altas horas de la madrugada. Silvina había comenzado a dar órdenes a los empleados como si fuera la señora de la casa, y lo más doloroso para Magdalena era ver cómo algunos de ellos ya comenzaban a obedecerla sin chistar. La humillación final había llegado esa noche maldita de junio, cuando Joaquín había regresado a la hacienda completamente borracho y acompañado por Silvina, quien llevaba una maleta en la mano y una sonrisa triunfante en los labios. Magdalena estaba en la sala, leyendo un libro bajo la luz tenue de la lámpara, cuando ellos habían irrumpido como una tormenta. Joaquín se había plantado frente a ella con los ojos inyectados en sangre y le había anunciado, sin preámbulos, que Silvina se mudaría a la casa permanentemente. Magdalena había sentido como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Se había puesto de pie lentamente, tratando de mantener la dignidad que le quedaba, y había mirado a su esposo a los ojos. Su voz había temblado ligeramente cuando le había dicho que eso no podía ser, que esa era su casa, su hogar, el lugar donde había nacido y crecido. Joaquín se había reído con una carcajada cruel y le había respondido que ella no era más que una mujer mantenida que nunca había aportado nada de valor a la relación. La discusión había escalado rápidamente. Magdalena, por primera vez en años, había alzado la voz para defender su dignidad y sus derechos. Le había gritado a Joaquín que era un desgraciado, un hombre sin honor que había destruido su matrimonio por una cualquiera que solo buscaba su dinero. Silvina había intervenido con comentarios venenosos sobre mujeres viejas y amargadas que no sabían cuándo retirarse con gracia. El ambiente se había vuelto tan tenso que incluso los empleados habían asomado la cabeza desde la cocina para ver qué pasaba. Fue entonces cuando Joaquín había perdido completamente los estribos.
Con una furia ciega que Magdalena nunca le había visto antes, había levantado la mano y le había dado una bofetada que la había hecho tambalearse hacia atrás. El sonido del golpe había resonado por toda la sala como un trueno, y por un momento el silencio había sido total. Magdalena se había llevado la mano a la mejilla enrojecida, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la comisura de los labios, mientras miraba con incredulidad al hombre que había sido su esposo durante más de 2 décadas. Roque había dado un paso adelante desde la puerta de la cocina, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, pero Magdalena le había hecho una señal casi imperceptible con la cabeza para que no interviniera. Sabía que si el capataz se metía en el asunto, Joaquín lo despediría inmediatamente, y el hombre tenía una familia que mantener. No podía permitir que otros pagaran por su humillación. Joaquín, lejos de mostrar arrepentimiento por haber golpeado a su esposa, había sonreído con sadismo y le había dicho que esa bofetada era solo el comienzo. Le había gritado que estaba harto de su cara de víctima, harto de sus reproches silenciosos, harto de tener que soportar a una mujer que ya no le servía para nada. Con voz fría y calculada, le había ordenado que hiciera su maleta y se largara de la casa esa misma noche, porque su lugar ya lo había tomado una mujer de verdad. Silvina había aplaudido desde su rincón, como si estuviera viendo una obra de teatro, y había comentado con voz melosa que ya era hora de que la casa tuviera una señora que supiera cómo comportarse. Sus palabras habían sido como sal en una herida abierta para Magdalena, quien había sentido que el mundo se desplomaba a sus pies. Todo por lo que había luchado, todo lo que había amado, se estaba desvaneciendo como humo entre sus dedos. Con una dignidad que sacó de lo más profundo de su ser, Magdalena había subido las escaleras hacia su habitación sin pronunciar una palabra más. Sus pasos habían resonado en el silencio mortal que se había instalado en la casa, mientras Silvina le gritaba desde abajo que se diera prisa porque quería instalarse en el cuarto principal esa misma noche. Magdalena había hecho su maleta con manos temblorosas, metiendo solo lo indispensable y dejando atrás toda una vida de recuerdos que ahora le parecían ajenos. Cuando había bajado con su equipaje, Joaquín la había estado esperando en la puerta principal con una sonrisa cruel. Le había dicho que esperaba no volver a verla nunca más, que si se le ocurría regresar, llamaría a la policía para que la arrestaran por allanamiento de morada. Silvina se había asomado por la ventana del segundo piso, ya instalada en lo que había sido el dormitorio matrimonial, y había agitado la mano en ese gesto de despedida que había hecho hervir la sangre de Magdalena. El portón se había cerrado detrás de ella, con esa violencia que parecía sellar su destino para siempre. Mientras caminaba por el sendero que la alejaba de su hogar, Magdalena había sentido una mezcla de dolor, humillación y algo más que todavía no lograba identificar. Era como si algo dormido en su interior estuviera comenzando a despertar, algo que había permanecido oculto durante años de sumisión y silencio. No sabía aún que esa caminata de la derrota sería el primer paso hacia la recuperación de todo lo que le pertenecía por derecho propio. El pueblo la había recibido con miradas de lástima y comentarios susurrados a sus espaldas. Todo el mundo conocía la historia, porque en lugares pequeños como ese, las noticias viajaban más rápido que el viento. Magdalena había encontrado refugio temporal en casa de su comadre Socorro, una mujer bondadosa que la había acogido sin hacer preguntas incómodas. Pero mientras se instalaba en el cuarto de huéspedes y trataba de procesar lo que había pasado, Magdalena no tenía idea de que su historia apenas comenzaba y que el final sería muy diferente al que Joaquín y Silvina estaban imaginando en su momento de triunfo. Queridos espectadores, desde cualquier rincón del mundo donde nos estén viendo, nos emociona saber que forman parte de esta historia junto a nosotros. Déjenos en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañan,
porque nos encanta leer todo lo que nos escriben y saber que nuestras historias llegan a corazones como el de ustedes. Los primeros días en casa de Socorro habían pasado como una pesadilla de la que Magdalena no lograba despertar. Se levantaba al amanecer por pura costumbre, pero el cuerpo le dolía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Su comadre, una mujer de 60 años con el corazón más grande que una catedral, no hacía preguntas, solo le servía café negro bien cargado y le ponía tortillas calientes en el plato sin esperar a que se las pidiera. Socorro había enviudado hacía 15 años y conocía el dolor de las mujeres que se quedan solas de la noche a la mañana, aunque las circunstancias fueran completamente diferentes. En el cuarto pequeño que daba al patio trasero, Magdalena pasaba las horas mirando por la ventana hacia el cerro donde se alzaba su hacienda en la distancia. Desde ahí podía ver las luces de la casa grande encenderse al anochecer y eso le partía el alma porque sabía que Silvina estaba durmiendo en su cama, cocinando en su estufa, dándose aires de gran señora en los corredores donde ella había jugado de niña. Las primeras noches había llorado hasta quedarse sin lágrimas, ahogando los sollozos en la almohada para no despertar a Socorro, quien ya bastante favor le estaba haciendo al recibirla sin cobrarle ni un peso. Durante la segunda semana, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una mañana se despertó y en lugar de la tristeza que la había acompañado como una sombra negra, sintió algo diferente bullendo en su pecho. Era como un fuego que se encendía lentamente, una llama que crecía alimentándose de la injusticia que había vivido. Se dio cuenta de que ya no quería seguir llorando como una niña desamparada, porque las lágrimas no le iban a devolver nada de lo que había perdido. La rabia era mejor compañera que la autocompasión, porque al menos la rabia la hacía sentir viva otra vez. Una tarde, mientras ayudaba a Socorro a tender la ropa en el patio, comenzó a recordar fragmentos de conversaciones que había tenido con su padre años atrás. Don Evaristo había sido un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, cada palabra tenía peso y significado. En sus últimos días, cuando ya la enfermedad lo tenía postrado en la cama, había insistido varias veces en hablarle sobre la herencia y los documentos importantes. Magdalena, sumida en el dolor de verlo morir y las 1000 preocupaciones de atender la hacienda, no había prestado la atención debida a esas conversaciones que ahora le parecían proféticas. Su padre le había dicho, con esa voz ronca que se le había puesto al final, que los papeles más importantes de la familia estaban guardados en la notaría de don Leandro Vivaldi Palavecino, el hombre que había sido su amigo desde la infancia y el único en quien confiaba plenamente. Le había explicado que cuando él muriera, ella debía ir a buscar esos documentos, porque contenían secretos que podrían ser vitales algún día. Magdalena había asentido sin darle mucha importancia, pensando que se refería a los testamentos y escrituras normales que toda familia tiene guardadas con el notario. Pero ahora, con la perspectiva que dan las desgracias, esas palabras cobraban un significado completamente diferente. Su padre había sido un hombre previsor, alguien que siempre pensaba 2 jugadas adelante como si la vida fuera una partida de ajedrez. No era posible que hubiera dejado la herencia familiar al azar o a la buena voluntad de un yerno que apenas conocía. Tenía que haber algo más, algo que ella había pasado por alto en medio del dolor y la confusión de aquellos días terribles. Una mañana de martes, después de 2 semanas y media de estar refugiada en casa de Socorro, Magdalena tomó la decisión que cambiaría el curso de su historia. Se vistió con su mejor vestido, el azul marino, que había usado para ocasiones especiales cuando todavía era la señora de la hacienda. Se peinó con esmero y se dirigió al centro del pueblo con paso decidido. La notaría de don Leandro quedaba en una casa colonial de adobe blanqueado en la plaza principal, con un letrero de madera tallada que rezaba Leandro Vivaldi Palavecino, notario público.
con letras doradas que el tiempo había desgastado pero no borrado. Don Leandro era un hombre de 78 años, con el cabello completamente blanco, pero los ojos más azules y penetrantes que Magdalena hubiera visto jamás. Había sido amigo íntimo de su padre desde que ambos eran muchachos que correteaban por las calles polvorientas del pueblo, soñando con conquistar el mundo. Cuando Magdalena entró a su oficina, el viejo notario levantó la vista de los papeles que estaba revisando y una sonrisa triste se dibujó en su rostro arrugado. No necesitaba explicaciones sobre lo que había pasado, porque en el pueblo todo se sabía antes de que sucediera. Don Leandro se levantó de su escritorio con la elegancia de un caballero de la vieja escuela y le ofreció asiento en una de las sillas de cuero que había frente a su mesa. Su voz era suave pero firme cuando le preguntó cómo estaba sobrellevando la situación, sin entrar en detalles morbosos que pudieran lastimarla más. Magdalena le contó brevemente lo que había pasado, sin dramatizar, pero tampoco ocultando la humillación que había vivido. El notario la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que mezclaba la compasión con algo que parecía expectativa. Cuando Magdalena terminó su relato, don Leandro se quedó callado por un largo momento, como si estuviera decidiendo algo muy importante. Finalmente, se levantó de su silla y caminó hacia una caja fuerte antigua que había en una esquina de la oficina, oculta detrás de un biombo de madera tallada. Mientras giraba la combinación con manos expertas, le dijo que su padre había sido el hombre más inteligente que había conocido en toda su vida y que siempre había sabido que algún día ella necesitaría lo que él había guardado para ella. De la caja fuerte, don Leandro sacó una carpeta de cuero café atada con un listón rojo que parecía no haber sido tocado en años. La puso sobre el escritorio con el cuidado que se tiene con las reliquias sagradas y desató el listón lentamente, como si estuviera desarrollando los secretos del universo. Dentro de la carpeta había varios documentos, pero el que estaba encima de todos los demás era uno que hizo que el corazón de Magdalena se detuviera por un momento. Era la escritura original de la Hacienda Ferreira, fechada 10 años atrás, pocos meses antes de que su padre enfermara gravemente. Pero lo que la dejó sin aliento no fue ver el documento, sino leer lo que estaba escrito en él. La propiedad estaba registrada a nombre de Magdalena Ferreira Lascurain, como heredera universal de don Evaristo Ferreira, con todas las prerrogativas legales que eso implicaba. Joaquín Torres Cisternas no aparecía mencionado en ninguna parte del documento, ni siquiera como cónyuge con derechos sobre los bienes matrimoniales. Don Leandro le explicó, con la paciencia de un maestro que enseña a un alumno aventajado, que su padre había tomado esa precaución cuando comenzó a sospechar que Joaquín no era el hombre que aparentaba ser. Don Evaristo había hecho investigaciones discretas sobre el pasado de su yerno y había descubierto cosas que lo habían inquietado profundamente. Sin decir nada a nadie, ni siquiera a Magdalena, había reestructurado toda la herencia para proteger el patrimonio familiar de posibles manipulaciones futuras. El documento legal establecía claramente que la hacienda, con todas sus tierras, construcciones, ganado y equipamiento, pertenecía exclusivamente a Magdalena, por derecho de herencia directa. Joaquín, como cónyuge, tenía derecho a vivir en la propiedad mientras estuviera casado con ella, pero no tenía ningún poder de decisión sobre la administración de los bienes, ni podía enajenar o hipotecar nada sin el consentimiento expreso y por escrito de la verdadera propietaria. Más importante aún, si él cometía adulterio o maltrato hacia su esposa, perdía automáticamente cualquier derecho de permanencia en la propiedad. Magdalena leyó el documento 3 veces antes de poder creer lo que sus ojos estaban viendo. Todas esas humillaciones, todos esos años de sentirse como una extraña en su propia casa, habían sido innecesarios. Ella era la dueña legal de todo, y Joaquín
no había sido más que un invasor que se había aprovechado de su ignorancia y su buena fe para apoderarse de algo que nunca le había pertenecido. La rabia que había estado creciendo en su pecho se transformó en algo más poderoso, una determinación férrea de recuperar lo que era suyo por derecho. Don Leandro le mostró otros documentos que complementaban la escritura principal. Había certificados de nacimiento, testimonios de 2 testigos que habían conocido a su padre desde la juventud, y hasta fotografías de la propiedad tomadas antes de que Joaquín llegara a sus vidas. Todo estaba perfectamente ordenado y legalmente blindado, como si don Evaristo hubiera previsto exactamente la situación que su hija estaba viviendo años después de su muerte. El notario le explicó que, con esos documentos en la mano, podía presentarse en la hacienda acompañada por las autoridades locales y recuperar la posesión inmediata de su propiedad. Joaquín y su amante tendrían que abandonar el lugar sin derecho a reclamar nada, porque legalmente eran ocupantes ilegales que habían abusado de la hospitalidad de la verdadera dueña. Incluso podrían enfrentar cargos criminales por usurpación de propiedad privada y apropiación indebida de bienes ajenos. Magdalena sintió como si hubiera estado ciega durante años y de repente recuperara la vista. Todo lo que había sufrido, toda la humillación que había soportado, había sido por ignorancia de sus propios derechos. Su padre, ese hombre sabio que había conocido la naturaleza humana mejor que nadie, la había protegido desde la tumba con una previsión que ahora le parecía milagrosa. Don Leandro le entregó una copia certificada de todos los documentos y le aseguró que él mismo la acompañaría cuando decidiera hacer valer sus derechos, porque había prometido a don Evaristo que protegería a su hija sin importar las circunstancias. Cuando Magdalena salió de la notaría esa tarde, ya no era la misma mujer derrotada que había entrado horas antes. Caminaba erguida, con la cabeza en alto y los documentos guardados en su bolsa, como si fueran el tesoro más valioso del mundo. En cierto sentido lo eran, porque representaban su libertad, su dignidad y su futuro. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad, imaginándose la cara que pondrían Joaquín y Silvina cuando descubrieran que la mujer a la que habían humillado y expulsado era en realidad la dueña de todo lo que ellos creían haber ganado. Esa noche, en casa de Socorro, Magdalena cenó con apetito por primera vez desde que había salido de la hacienda. Su comadre notó el cambio inmediatamente y le preguntó qué había pasado para que se viera tan diferente. Magdalena le contó todo, mostrándole los documentos y explicándole cómo su padre había protegido la herencia familiar con una inteligencia que rayaba en la profecía. Socorro se santiguó varias veces mientras escuchaba la historia, murmurando oraciones de agradecimiento por la justicia divina que nunca llega tarde, aunque a veces llegue despacio. Las 2 mujeres pasaron gran parte de la noche planeando los detalles de la recuperación de la hacienda. Socorro, que había conocido a don Evaristo desde que eran jóvenes, no se sorprendía de que hubiera sido tan previsor. Siempre había dicho que ese hombre tenía un don especial para ver más allá de las apariencias y anticipar los problemas antes de que aparecieran. Magdalena comenzó a entender que su expulsión de la hacienda, por dolorosa que hubiera sido, había sido necesaria para que descubriera la verdad sobre su herencia y encontrara la fuerza interior que había estado dormida durante años. Al día siguiente, don Leandro la visitó en casa de Socorro para ultimar los detalles del plan. Habían decidido que lo mejor sería contactar al comandante de la policía rural, un hombre honesto llamado Esteban Morales, que había conocido y respetado a don Evaristo. Con el respaldo de las autoridades locales, la recuperación de la propiedad sería más fácil y legal, sin riesgo de que Joaquín pudiera alegar que había sido víctima de algún tipo de extorsión o venganza personal. Magdalena se sintió como si hubiera estado muerta durante años y finalmente hubiera resucitado.
La mujer sumisa y silenciosa, que había aceptado humillaciones sin defenderse, había desaparecido para siempre, reemplazada por alguien que conocía su valor, sus derechos y su fuerza. Ya no era víctima de nadie, sino la protagonista de su propia historia de justicia y redención. El fuego que había comenzado a arder en su pecho se había convertido en una llama inquebrantable que la guiaría de regreso a su hogar, no como la esposa derrotada que había salido llorando, sino como la dueña legítima que venía a reclamar lo que siempre había sido suyo. En la hacienda Ferreira, la transformación había comenzado desde el primer día que Silvina puso un pie en la casa como nueva dueña y señora. La mujer había llegado con ideas grandiosas y un desprecio absoluto por todo lo que oliera a tradición o historia familiar. Lo primero que hizo fue ordenar que movieran todos los muebles antiguos al desván, esos muebles de madera maciza que habían pertenecido a la familia Ferreira durante 3 generaciones y que tenían más valor sentimental que económico. En su lugar, había mandado traer del pueblo sofás de imitación cuero en colores chillantes y mesas de vidrio que desentonaban completamente con la arquitectura colonial de la casa. Los empleados observaban estos cambios con una mezcla de indignación y desconcierto. María del Carmen, la cocinera que había servido a la familia durante más de 20 años, veía cómo Silvina tiraba a la basura los manteles bordados a mano que la difunta madre de Magdalena había hecho con tanto esmero. Cuando la mujer se atrevió a comentar tímidamente que esos manteles tenían valor histórico, Silvina la había mirado con desprecio y le había dicho que las cosas viejas y feas no tenían cabida en una casa moderna dirigida por una mujer con clase. La nueva señora había establecido un régimen de terror doméstico que hacía que todos los empleados caminaran en puntas de pie. Gritaba por cualquier cosa, desde que el café no estuviera a la temperatura exacta que ella quería, hasta que alguien la mirara de forma que ella considerara irrespetuosa. Había despedido a 2 muchachas de la limpieza por el simple crimen de susurrar entre ellas mientras trabajaban, acusándolas de estar conspirando contra ella. El ambiente en la casa se había vuelto tan tenso que hasta los perros parecían caminar con la cola entre las patas. Roque Iñiguez observaba todo desde su posición de capataz, con los dientes apretados y la mandíbula tensa. Era un hombre de pocas palabras, pero de principios firmes, que había trabajado para don Evaristo desde que era un muchacho de 18 años, lleno de sueños y ambiciones. Había visto crecer a Magdalena desde que era una niña traviesa que se escapaba de las clases para ir a jugar con los potrillos, y la consideraba más hija suya que empleada. Ver cómo esa advenediza trataba a los empleados y profanaba la memoria de la familia que lo había acogido como si fuera parte de ella, le revolvía el estómago de una manera que no sabía cómo manejar. Joaquín, por su parte, parecía haber perdido completamente el juicio. Gastaba dinero como si se hubiera sacado la lotería, comprando cosas innecesarias y costosas para impresionar a Silvina y demostrarle que podía darle la vida de lujo que ella se merecía. Había mandado instalar un jacuzzi en el patio trasero. Había comprado una camioneta último modelo que costaba más de lo que la hacienda producía en 6 meses, y había contratado a un jardinero de la capital para que rediseñara completamente los jardines que la madre de Magdalena había cuidado con tanto amor durante décadas. Los gastos excesivos comenzaron a afectar las finanzas de la hacienda de manera alarmante. Roque veía cómo Joaquín vendía ganado a precios por debajo del mercado para conseguir dinero rápido, cómo hipotecaba maquinaria agrícola que estaba pagada desde hacía años y cómo firmaba cheques sin revisar las cuentas bancarias. Cuando el capataz intentó hablar con él sobre la situación económica, Joaquín lo había mandado a callar de mala manera, diciéndole que él sabía muy bien lo que hacía y que no necesitaba consejos de un empleado que no entendía nada de finanzas.
Silvina había comenzado a hacer planes aún más ambiciosos para la propiedad. Quería convertir parte de la hacienda en un hotel rural para turistas adinerados, construir una piscina olímpica en el jardín principal y hasta había hablado de vender algunas hectáreas de tierra para financiar sus proyectos faraónicos. Joaquín, completamente cegado por la pasión y la creencia de que finalmente había encontrado a la mujer de su vida, apoyaba todas sus ideas sin cuestionar nada, sin darse cuenta de que estaba destruyendo sistemáticamente un patrimonio que había tardado generaciones en construirse. Mientras tanto, en el pueblo, Magdalena trabajaba meticulosamente en los preparativos para su regreso triunfal. Su primera parada había sido la comandancia de la policía rural, ubicada en un edificio de ladrillo rojo que servía como cuartel general para toda la región. El comandante Esteban Morales era un hombre de 55 años, con bigote espeso y una reputación de honestidad que se había ganado a pulso durante más de 30 años de servicio. Había conocido a don Evaristo desde que era un joven oficial recién graduado y siempre había sentido un respeto profundo por la familia Ferreira. Cuando Magdalena entró a su oficina con la carpeta de documentos bajo el brazo, el comandante se levantó inmediatamente de su escritorio para saludarla con el respeto que le tenía a la hija de su viejo amigo. Magdalena le explicó toda la situación con lujo de detalles, mostrándole las escrituras originales y explicándole cómo había descubierto que era la verdadera propietaria de la hacienda. El comandante revisó los documentos con la minuciosidad de un experto, asintiendo cada vez que encontraba algún detalle que confirmaba la legitimidad de los papeles. El comandante Morales le explicó a Magdalena cuál era el procedimiento legal que debían seguir para recuperar la propiedad sin arriesgar que Joaquín pudiera alegar algún tipo de irregularidad o abuso de autoridad. Primero, tendrían que presentar los documentos ante el juez civil del distrito para obtener una orden oficial de desalojo. Después, la policía rural podría acompañarla a la hacienda para hacer cumplir la orden y garantizar que la transferencia de posesión se hiciera de manera ordenada y pacífica. Magdalena le preguntó cuánto tiempo tomaría todo el proceso, porque estaba ansiosa por recuperar su hogar antes de que Joaquín y Silvina terminaran de destruir todo lo que su familia había construido durante generaciones. El comandante le aseguró que, dado que los documentos estaban en perfecta regla y la situación era clara desde el punto de vista legal, podrían tener la orden de desalojo en menos de una semana. También le advirtió que debía estar preparada para una reacción violenta por parte de Joaquín, porque los hombres como él no suelen aceptar fácilmente que una mujer los ponga en su lugar. Durante los días siguientes, Magdalena se dedicó a preparar cada detalle de su regreso. Visitó a varios de los empleados que habían sido despedidos por Silvina y les aseguró que recuperarían sus trabajos en cuanto ella volviera a tomar control de la hacienda. También habló con los proveedores locales que habían dejado de trabajar con la hacienda porque Joaquín se había retrasado en los pagos y les explicó que pronto las cosas volverían a la normalidad bajo su administración. Una tarde, mientras Socorro preparaba café en la cocina, llegó una visita inesperada que hizo que el corazón de Magdalena diera un vuelco de emoción. Era Roque, el capataz fiel, que había llegado al pueblo con la excusa de comprar suministros, pero en realidad buscaba una oportunidad de hablar con ella. El hombre rudo y curtido por el trabajo se quitó el sombrero al verla y por un momento no supo qué decir, como si las palabras se le hubieran atorado en la garganta. Roque le contó todo lo que estaba pasando en la hacienda, los gastos excesivos, la forma despótica en que Silvina trataba a los empleados, la destrucción sistemática de las tradiciones familiares y la situación económica cada vez más precaria. Le dijo que todos los trabajadores estaban esperando el momento en que ella regresara para poner orden.
porque sabían que era la única que podía salvar la hacienda de la ruina total. Sus palabras estaban cargadas de una emoción que raramente mostraba, y Magdalena se dio cuenta de que el hombre la había estado extrañando casi tanto como ella había extrañado su hogar. Magdalena le explicó a Roque su plan para recuperar la propiedad, mostrándole los documentos que probaban que ella era la dueña legítima. El capataz examinó los papeles con la seriedad de alguien que entiende la importancia de lo que está viendo. Y cuando terminó de leer, una sonrisa lenta pero satisfecha se dibujó en su rostro curtido por el sol. Le dijo que siempre había sabido que don Evaristo era demasiado inteligente para dejar la herencia al azar, y que se alegraba de que finalmente la justicia fuera a triunfar sobre el abuso. El capataz le prometió que cuando llegara el momento de la recuperación, él se encargaría de que todos los empleados leales estuvieran listos para recibir a la verdadera patrona con el respeto que se merecía. También le aseguró que mantendría informado sobre cualquier movimiento sospechoso de Joaquín o Silvina, porque sospechaba que cuando se dieran cuenta de que las cosas no iban a salir como ellos esperaban, podrían intentar hacer alguna travesura para proteger sus intereses. Mientras Roque se preparaba para regresar a la hacienda, Magdalena le encargó una misión especial. Debía hablar discretamente con María del Carmen y con los otros empleados de confianza para que estuvieran preparados para el día del regreso. No quería que la noticia se filtrara prematuramente y llegara a oídos de Joaquín, porque eso podría darle tiempo de preparar algún tipo de defensa o, peor aún, de intentar destruir evidencia o vender propiedades de manera apresurada. En la hacienda, la situación se había vuelto cada vez más tensa y dramática. Silvina había decidido que quería organizar una gran fiesta para celebrar su nueva posición como señora de la casa e invitar a todas las familias importantes de la región para que vieran cómo había mejorado el lugar bajo su administración. Joaquín, siempre dispuesto a complacerla, había aprobado el gasto sin considerar que las cuentas bancarias ya estaban en números rojos y que una fiesta de esa magnitud los hundiría aún más en las deudas. Los preparativos para la fiesta se habían convertido en una pesadilla para los empleados. Silvina exigía que todo fuera perfecto, gritaba por cualquier detalle que no cumpliera con sus expectativas y había amenazado con despedir a cualquiera que no se esforzara al máximo para hacer quedar bien su evento. María del Carmen trabajaba 18 horas al día preparando platillos sofisticados que Silvina había visto en revistas, mientras que los jardineros se mataban tratando de que los jardines lucieran como si fueran dignos de una revista de decoración. La fecha elegida para la fiesta era el sábado por la noche, exactamente una semana después de que Magdalena había visitado al comandante Morales. La ironía del timing no pasó desapercibida para Roque, quien sabía que para entonces su verdadera patrona ya habría recuperado la posesión legal de la propiedad. La idea de que Silvina estuviera organizando una fiesta en una casa que ya no le pertenecía le parecía un chiste cósmico de proporciones épicas. Mientras tanto, Magdalena había recibido la orden judicial que necesitaba para recuperar su propiedad. El juez había revisado toda la documentación y había determinado que efectivamente ella era la propietaria legítima de la hacienda y que Joaquín y cualquier otra persona que estuviera ocupando la propiedad sin su consentimiento debían desalojarla inmediatamente. La orden establecía un plazo de 24 horas para el desalojo voluntario, después del cual las autoridades procederían a ejecutar el desalojo por la fuerza si fuera necesario. El comandante Morales había programado la ejecución de la orden para el viernes por la tarde, un día antes de la gran fiesta que Silvina había organizado con tanto esmero. Magdalena había sugerido ese timing específicamente, porque quería que su regreso tuviera el máximo impacto dramático posible.
No se trataba solo de recuperar su propiedad, sino de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de humillar y subestimar a una mujer que conocía sus derechos y tenía el valor para defenderlos. La noche del jueves, Magdalena apenas pudo dormir. Se la pasó despierta en la cama, imaginándose cómo sería el momento de enfrentar a Joaquín y Silvina, cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que la mujer a la que habían tratado como basura era en realidad la dueña de todo lo que ellos consideraban suyo. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años. Ya no era la mujer sumisa que había aceptado maltratos sin defenderse, sino una guerrera que estaba a punto de librar la batalla más importante de su vida. Socorro se había levantado temprano para prepararle un desayuno especial, como si fuera una atleta que se preparara para competir en los Juegos Olímpicos. Las dos mujeres desayunaron en silencio, porque ambas entendían la importancia histórica del día que estaba por comenzar. Cuando Magdalena terminó de arreglarse, se miró en el espejo y vio reflejada a una mujer completamente diferente de la que había salido llorando de la hacienda semanas atrás. Esta nueva Magdalena tenía los ojos brillantes de determinación, la espalda erguida de orgullo y una sonrisa que prometía justicia para todos los que habían abusado de su paciencia. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros cuando 3 vehículos se acercaron por el camino de tierra que llevaba a la hacienda Ferreira. En el primero iba Magdalena, acompañada por don Leandro y Socorro, quien había insistido en estar presente para ser testigo del momento histórico. En los otros 2 vehículos viajaba el comandante Morales con 4 oficiales de la policía rural, todos uniformados y listos para hacer cumplir la orden judicial que llevaban en sus manos como si fuera el arma más poderosa del mundo. Magdalena sentía que el corazón se le iba a salir del pecho, pero no de miedo, sino de una emoción tan intensa que casi la asfixiaba. Había soñado con este momento durante semanas. Había imaginado 1000 veces cómo sería, pero ahora que finalmente estaba sucediendo, la realidad superaba cualquier fantasía que hubiera podido crear. Llevaba puesto el mismo vestido azul marino con el que había visitado la notaría, porque quería que Joaquín la viera exactamente como la mujer elegante y digna que siempre había sido, no como la víctima humillada que él creía haber destruido para siempre. Los vehículos se detuvieron frente al portón principal de la hacienda, que estaba cerrado con una cadena nueva que Joaquín había mandado instalar como símbolo de que ahora él era el dueño absoluto del lugar. Roque apareció inmediatamente desde su casita, caminando con paso rápido pero controlado, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. Cuando vio a Magdalena bajarse del primer vehículo, su rostro se iluminó con una sonrisa que no había mostrado en semanas, y sin decir palabra, sacó las llaves del portón y lo abrió de par en par. El sonido de los vehículos entrando por el camino de grava alertó a todos los que estaban en la casa grande. Joaquín salió al corredor principal con una copa de whisky en la mano, claramente molesto por la interrupción de su tarde de relajación. Llevaba puesta una bata de seda que Magdalena nunca le había visto antes, probablemente un regalo de Silvina, y pantuflas de cuero que costaban más de lo que ganaba un empleado en un mes. Su cara de fastidio se transformó en sorpresa y después en furia cuando reconoció a la figura que bajaba del primer vehículo. Silvina apareció detrás de él, vestida con un negligé transparente que dejaba poco a la imaginación y con el cabello revuelto como si acabara de levantarse de una siesta muy particular. Al ver a Magdalena, su primera reacción fue soltar una carcajada estridente que resonó por todo el patio como el graznido de un cuervo. Se acercó a Joaquín y le susurró algo al oído que lo hizo sonreír con maldad, como si estuvieran compartiendo un chiste privado sobre la pobre mujer que había venido a rogarles que la dejaran regresar a casa.
Joaquín bajó las escaleras del corredor con pasos lentos y deliberados, como un depredador que se acerca a su presa herida. Su voz tenía ese tono arrogante y despectivo que Magdalena conocía tan bien cuando le gritó que qué carajos hacía ahí, que él le había dicho claramente que no quería volver a verla nunca más. Le dijo que si creía que iba a conseguir algo viniendo con la policía para intimidarlo, estaba muy equivocada, porque él tenía amigos en lugares importantes y no se iba a dejar amedrentar por una mujer despechada que no sabía aceptar que ya no la querían. El comandante Morales se adelantó con la orden judicial en la mano, presentándose formalmente y explicando que venían a ejecutar una orden de desalojo emitida por el juez civil del distrito. Joaquín ni siquiera lo dejó terminar de hablar antes de empezar a gritarle que él era el dueño de esa propiedad, que había vivido ahí durante más de 20 años y que no iba a permitir que ningún papel falso lo sacara de su casa. Su arrogancia era tan grande que incluso se burló del comandante, diciéndole que seguramente Magdalena lo había sobornado o se había acostado con él para conseguir esos documentos truchos. Fue entonces cuando Magdalena dio un paso adelante, con la espalda erguida y la voz firme como nunca la había tenido en todos los años que habían vivido juntos. Le dijo a Joaquín que se callara y la escuchara por primera vez en su miserable vida, porque lo que tenía que decirle iba a cambiar para siempre su percepción de la realidad. Sacó la carpeta de cuero que contenía las escrituras originales y la puso sobre el capó del vehículo policial, como si estuviera presentando evidencia en un juicio que ya tenía ganado desde antes de empezar. Con voz clara y pausada, Magdalena le explicó a Joaquín que la hacienda Ferreira nunca había sido suya, que él nunca había tenido ningún derecho legal sobre la propiedad y que durante todos esos años no había sido más que un huésped que había abusado de la hospitalidad y la ignorancia de la verdadera dueña. Le mostró la escritura original, señalándole con el dedo cada línea que establecía que ella era la heredera universal de don Evaristo y la propietaria legítima de todas las tierras, construcciones y bienes de la hacienda. Joaquín se acercó tambaleándose para ver los documentos, con los ojos entrecerrados como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Su cara de arrogancia se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazada por una expresión de confusión y después de horror cuando se dio cuenta de que los papeles eran completamente legítimos. Intentó decir que eso era imposible, que tenía que ser una falsificación, pero su voz salía cada vez más débil y temblorosa, como si las palabras se le estuvieran acabando junto con su seguridad. El comandante Morales le explicó con paciencia profesional que tenía exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad junto con cualquier otra persona que estuviera viviendo ahí sin autorización de la propietaria legítima. Le advirtió que cualquier intento de resistirse a la orden judicial sería considerado desacato a la autoridad y podría resultar en su arresto inmediato. También le informó que si había causado daños a la propiedad o había vendido bienes que no le pertenecían, podría enfrentar cargos criminales por apropiación indebida y fraude. Silvina, que había estado escuchando toda la conversación desde el corredor, bajó corriendo las escaleras como una furia desatada. Empezó a gritarle a Magdalena que era una víbora vengativa, una bruja amargada que no podía aceptar que había sido reemplazada por una mujer mejor. Le gritó que ella había convertido esa casa vieja y aburrida en un hogar verdadero, que había traído vida y alegría donde antes solo había tristeza y monotonía. Su histeria era tan grande que 2 de los oficiales tuvieron que ponerse en posición de intervenir si las cosas se salían de control. Magdalena la miró con una calma que contrastaba brutalmente con los gritos desesperados de la otra mujer. Con voz suave pero firme, le dijo que recogiera sus cosas y se fuera de su casa inmediatamente, porque no tenía ningún derecho a estar ahí y nunca lo había tenido.
Le explicó que todo lo que había hecho en la casa, desde los muebles nuevos hasta las modificaciones en los jardines, había sido sin permiso de la propietaria, lo que técnicamente constituía vandalismo de propiedad privada. Joaquín intentó una última jugada desesperada, amenazando con demandar a Magdalena por fraude y conspiración, alegando que había falsificado documentos para robarse una propiedad que legalmente le correspondía a él como esposo. Pero don Leandro, que había permanecido callado hasta ese momento, se adelantó con su portafolio lleno de documentos adicionales que respaldaban la legitimidad de la herencia. Con la autoridad que le daban sus décadas de experiencia como notario, le explicó a Joaquín que todos los documentos habían sido verificados por 3 instancias diferentes y que cualquier intento de impugnarlos sería rechazado automáticamente por cualquier tribunal del país. La realidad finalmente se impuso sobre la arrogancia de Joaquín. Se dio cuenta de que había perdido todo, no solo la hacienda, sino también su reputación, su posición social y probablemente hasta la relación con Silvina, quien ya lo miraba con desprecio al darse cuenta de que el hombre poderoso con el que creía haberse metido no era más que un farsante que vivía de prestado. Sus piernas parecieron fallarle y tuvo que apoyarse en el vehículo para no caerse, mientras la magnitud de su derrota se asentaba en su mente como un peso insoportable. Silvina fue la primera en reaccionar a la nueva realidad. Con la supervivencia instintiva de alguien que está acostumbrada a cambiar de barco cuando se hunde, le gritó a Joaquín que era un inútil que la había engañado haciéndole creer que era el dueño de algo cuando en realidad no tenía nada. Le dijo que no pensaba irse con él a ninguna parte, que buscaría la manera de quedarse porque ella había invertido tiempo y esfuerzo en mejorar esa casa y se merecía algún tipo de compensación. Magdalena la interrumpió con una sonrisa que tenía más hielo que el invierno más crudo. Le explicó que no solo se iba a ir inmediatamente, sino que además iba a pagar por todos los daños que había causado en la propiedad. Le enumeró uno por uno los muebles antiguos que había tirado, los manteles bordados que había destruido, las modificaciones que había hecho sin permiso, y le informó que su abogado se pondría en contacto con ella para exigir una compensación económica por todos los perjuicios causados. Los empleados de la hacienda habían comenzado a aparecer desde diferentes rincones de la propiedad, atraídos por el escándalo, pero manteniéndose a una distancia respetuosa. María del Carmen salió de la cocina secándose las manos en el delantal, con los ojos brillantes de emoción al ver que su verdadera patrona había regresado para poner orden. Los jardineros abandonaron sus herramientas y se acercaron lentamente, como si estuvieran presenciando un milagro. Todos sabían que ese momento quedaría grabado en la historia de la hacienda como el día en que la justicia finalmente triunfó sobre el abuso. Roque se acercó a Magdalena con una sonrisa que iluminaba todo su rostro curtido por el sol. Sin decir palabra, le entregó las llaves de la casa, las mismas llaves que Joaquín le había quitado cuando se había autoproclamado patrón absoluto. El gesto era simbólico pero poderoso. Representaba el reconocimiento de todos los empleados de que ella había vuelto a tomar su lugar legítimo como dueña y señora de la hacienda Ferreira. Joaquín y Silvina tuvieron que subir a la casa a recoger sus cosas bajo la supervisión de 2 oficiales que se aseguraron de que no se llevaran nada que no fuera estrictamente personal. Silvina lloraba y maldecía alternativamente, empacando sus vestidos llamativos y sus joyas baratas con movimientos frenéticos, como si el mundo se fuera a acabar si no se apuraba. Joaquín se movía como un zombi, metiendo ropa en maletas sin ningún orden, con la mirada perdida de alguien que todavía no puede procesar completamente lo que le está pasando. Cuando finalmente terminaron de empacar, Joaquín hizo un último intento patético de recuperar algo de dignidad. Se paró frente a Magdalena y le dijo que esto no se iba a quedar así, que él había sido un buen esposo durante muchos años,
y se merecía algún tipo de reconocimiento o compensación por todo el trabajo que había puesto en mejorar la hacienda. Su voz sonaba débil y suplicante, muy diferente del tono autoritario que había usado durante tantos años para humillarla y controlarla. Magdalena lo miró a los ojos por última vez, y en su mirada había una mezcla de lástima y desprecio que era más devastadora que cualquier grito o insulto. Con voz tranquila pero implacable, le dijo que lo único que se merecía era exactamente lo que estaba recibiendo. Nada. Le recordó cada humillación que le había hecho pasar, cada vez que la había tratado como sirvienta en su propia casa, cada noche que había traído a esa mujer para restregarle en la cara su infidelidad. Le dijo que había tenido muchos años para ser un buen esposo y había elegido ser un tirano, y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones por el resto de su vida. Los dos vehículos donde Joaquín y Silvina habían cargado sus pertenencias arrancaron lentamente por el camino de grava, levantando una nube de polvo que parecía simbolizar el final de una era de oscuridad en la hacienda Ferreira. Magdalena los observó alejarse desde el corredor principal, sintiendo una satisfacción tan profunda que casi la hacía llorar de felicidad. No era venganza lo que sentía, sino justicia pura y simple, la restauración del orden natural que había sido perturbado durante demasiado tiempo. Cuando los vehículos desaparecieron de vista, Magdalena se dirigió a los empleados que se habían reunido en el patio. Con voz clara y emocionada, les pidió disculpas por todo lo que habían tenido que soportar durante las semanas pasadas, y les aseguró que todo volvería a ser como antes, pero mejor. Les prometió que recuperarían la dignidad y el respeto que se merecían, y que trabajarían juntos para sanar las heridas que habían sido abiertas durante la ocupación ilegal de su hogar. María del Carmen fue la primera en acercársele, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Le dijo que había rezado todos los días para que regresara, que había guardado algunos de los manteles bordados que Silvina había querido tirar, y que había mantenido las recetas tradicionales de la familia para poder prepararle sus platillos favoritos cuando volviera a casa. Su lealtad y su amor incondicional hicieron que Magdalena finalmente se permitiera llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud, no de dolor y humillación. Esa noche, Magdalena caminó por cada rincón de su casa recuperada, tocando los muebles, respirando el aroma familiar, sintiendo la paz que solo se puede experimentar cuando uno está verdaderamente en casa. Había ordenado limpiar todo rastro de la presencia de los intrusos, desde las sábanas donde habían dormido hasta los platos donde habían comido. Quería que la casa volviera a ser pura, limpia, digna de la familia Ferreira, que la había construido con tanto amor y sacrificio. Desde la ventana de su habitación, la misma ventana desde donde Silvina la había despedido con burlas semanas atrás, Magdalena miró hacia el camino por donde se habían ido los que habían intentado robarle su vida. Ya no había rencor en su corazón, solo una tranquilidad profunda y la certeza de que había aprendido lecciones que la harían más fuerte para el resto de sus días. Nunca más permitiría que nadie la subestimara. Nunca más aceptaría ser tratada como menos de lo que valía. Y nunca más olvidaría que el poder verdadero no viene de la violencia o los gritos, sino del conocimiento de los propios derechos y el valor para defenderlos hasta las últimas consecuencias. La historia de Magdalena Ferreira Lascurain nos enseña que las injusticias más dolorosas muchas veces contienen las semillas de nuestro crecimiento más profundo. Durante años, esta mujer extraordinaria creyó que su valor dependía de la aprobación de un hombre que la despreciaba, que su hogar le pertenecía solo porque él se lo permitía, que su dignidad estaba sujeta a los caprichos de quien la maltrataba. Pero la vida tiene una forma misteriosa de despertar la fuerza que llevamos dormida cuando más la necesitamos. Cuando Joaquín la humilló públicamente y la expulsó de su propia casa,
creyó que estaba destruyendo a una mujer débil. Lo que no sabía era que estaba liberando a una guerrera que había estado esperando el momento perfecto para emerger. La verdadera lección de esta historia no está en la venganza, sino en el redescubrimiento del poder personal que todos llevamos dentro. Ese poder que nadie puede quitarnos, aunque nosotros mismos lo hayamos olvidado. Magdalena nos recuerda que conocer nuestros derechos es fundamental, pero conocer nuestro valor es revolucionario. Durante décadas había permitido que otros definieran quién era ella, cuánto valía, qué se merecía. El momento en que decidió buscar la verdad sobre su herencia fue el momento en que decidió buscar la verdad sobre sí misma. Los documentos que encontró en la notaría no solo probaban que era dueña de la hacienda, probaban que siempre había sido dueña de su propio destino. Esta historia nos enseña que las traiciones más crueles a menudo nos revelan verdades que habríamos seguido ignorando por comodidad o por miedo. Si Joaquín nunca la hubiera traicionado, Magdalena habría seguido viviendo como prisionera en su propia casa, aceptando migajas cuando le correspondía el banquete completo. A veces necesitamos que nos quiten todo lo que creíamos tener para darnos cuenta de todo lo que realmente poseemos. El verdadero triunfo de Magdalena no fue recuperar su casa, fue recuperarse a sí misma. No fue echar a los intrusos, fue dejar de ser intrusa en su propia vida. No fue demostrarle a Joaquín quién mandaba, fue demostrarse a sí misma de qué estaba hecha cuando la vida la puso a prueba. Esa transformación de víctima a protagonista, de mujer invisible a fuerza imparable, es un proceso que todos podemos vivir si tenemos el valor de enfrentar nuestras propias verdades. La historia nos recuerda que la paciencia no significa sumisión, que la bondad no requiere sacrificar la dignidad y que el amor verdadero jamás exige que nos hagamos pequeños para que otros se sientan grandes. Magdalena aprendió que había estado confundiendo el miedo con la prudencia, la dependencia emocional con el amor y la resignación con la madurez. Cuando finalmente se paró frente a Joaquín con las escrituras en la mano, no estaba vengándose de él, se estaba vengando de todos los años en que se había traicionado a sí misma por mantener una paz falsa. Esta poderosa historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es nuestro, ya sea una propiedad, una relación, un sueño o simplemente el respeto que merecemos. Nos muestra que la justicia verdadera no siempre llega de afuera. A veces tenemos que crearla nosotros mismos con nuestras decisiones, nuestro valor y nuestro conocimiento de lo que realmente vale la pena defender. Magdalena nos inspira a ser los protagonistas de nuestras propias historias, a no esperar que otros nos den permiso para brillar y a recordar que el poder más grande que tenemos es el poder de elegir cómo respondemos cuando la vida nos pone a prueba. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.